Somos José y Víctor, una pareja que viaja en autocaravana con sus dos gatos, Linet y Lía. Bienvenidos a nuestra serie de capítulos por La Rioja. ¿Nos acompañáis? Llegamos a Nájera, municipio de La Rioja con más de 8.000 habitantes. Cuidado con aparcar los jueves, hay mercadillo. El pueblo tiene un escenario especial al estar atravesado por el río Najerilla. Recorrimos los puntos más característicos de la población, como el monasterio de Santa María la Real, cuya iglesia se fundó en 1052, llegando a ser panteón real de los reyes de Navarra. Se encuentra además en pleno Camino de Santiago francés. Optamos por visitar el monasterio por dentro. Su coste es de 4 euros por persona a visitarlo, y una vez dentro descubres el gran encanto del claustro. Aparte de su innegable valor artístico e histórico, en el monasterio se encuentran los restos de los reyes e infantes del reino de Nájera-Pamplona, antecesor del que fuera Reino de Navarra. Cuenta la leyenda que a principios del siglo XI el rey de Nájera salió a cazar y mientras andaba en busca de su halcón, dio con una cueva mientras se adentraba en el bosque y vio un altar con la Virgen y el niño. Sería en esa cueva, en ese lugar, donde se levantaría y se construiría el monasterio de Santa María la Real. A nosotros nos gusta visitar y disfrutar de años de historia y de lugares tan especiales como este. Una vez terminada la visita, accedimos a una colección de piezas recuperadas del mismo monasterio. Paseamos por la población, admirando cada uno de sus enclaves más importantes. Se puede ver en un día y desde el monasterio de las Hermanas Clarisas ponemos fin a la visita. Bueno, pues hemos visitado Nájera, pueblo con nombre aquí en La Rioja. Si buscas pueblos bonitos, Nájera es uno de los que te aparecen. Hemos visitado el monasterio, son 4 euros la entrada por persona. Es verdad que nos ha pillado una mala época porque está completamente de reformas lo que es la ermita, la iglesia de por dentro. No se puede acceder a las partes de arriba, creo que hay alguna sala también que está cerrada por obras. Y bueno, nos ha dejado un poquito un sabor agridulce por ese tema. Pero bueno, la verdad que te quedas embobado, ¿no? Con los jardines, con las esculturas, de pensar en la cantidad de tiempo que llevan todos esos ahí.
los féretros tan antiguos de gente, dices, madre mía, si es que somos un número súper pequeñito, ¿no? Estamos en el siglo XXI y ahí hablan del siglo XVII, del siglo XIV, del siglo XIII. Pasa el tiempo y nos creemos que somos mucho y no somos nada, ¿no? O sea, en el paso del tiempo. Hemos aparcado en el parking al lado del parque y al lado del río. Es un parking que los miércoles hay mercadillo, no te permiten aparcar. El resto del día no ha habido ningún problema, de hecho acabamos de ver pasar a la Guardia Civil por aquí. Está súper céntrico. Una de las cosas que hemos visto en nuestras visitas a los pueblos de La Rioja es que todos los sitios, tanto áreas como parkings para visitar los municipios, están justo en el centro. No nos ha tocado recorrernos un montón de kilómetros para ver las ciudades. Vamos, que ha sido todo súper cerca. Aquí te diría que el sitio a lo mejor más alejado ha sido el de los baños de Arnevillo, y ya te digo que fue una cuesta grande. Por la cuesta. 5 o 10 minutos, que fue lo que a lo mejor más notamos. Qué pedazo cuesta, ¿no? Pero también estaba cerca, es que todo ha estado cerca. Y a pesar del mal rollo del capítulo anterior, ya está. Las cosas se hablan, las cosas se dicen y ya está. Nos vamos donde empezamos. La Rioja ha terminado. Hemos terminado nuestro viaje en La Rioja y nos vamos donde lo comenzamos, que fue, bueno, lo comenzamos en Calahorra, ¿verdad? Pero nos vamos a Logroño, que tenemos muchas ganas otra vez de tapear, de probar un sitio nuevo que nos han recomendado en estos días en las visitas a diferentes pueblos, ir a este sitio y probar tal cosa. Así que nos vamos a dejar otra vez saborear y alegrar la vista y la vida con las tapas de allí de Logroño, que nos han encantado. La gastronomía de La Rioja nos ha encantado. Y nada, chicos, la verdad que estamos encantados con el viaje. Creo que ha sido un viaje súper aprovechado. Hemos visitado muchísimos pueblos. No nos podemos decir que es que hemos ido en plan súper de relax. Pues hemos notado que hemos ido de relax, pero también hemos notado que hemos visitado muchos sitios, y eso es lo importante. El viaje acaba en La Rioja, pero nosotros seguimos bajando. ¿Qué significa eso? Que durante la bajada veremos pues algún sitio de Castilla y León, algún sitio a lo mejor de Zaragoza, de Teruel. Muy atentos, porque aunque el viaje de La Rioja termina en este capítulo, seguimos bajando y seguimos visitando otros municipios. Y esto no acaba, nos vamos a tapear a Logroño y, como siempre, con nuestros adorables mininos, que se están portando muy muy bien, quitando esta noche la princesa, la Lía, que la verdad que se ha puesto a maullar, no entendemos por qué. Sí, por el frío, el ruido de la calefacción. No sabemos. Se ha ido delante y tiene que haber algún cambio para que ella se haya puesto a maullar, porque es el 6.º día de noches y no había maullado hasta esta noche. No hemos entendido muy bien por qué lo ha hecho. Y la hemos regañado un par de veces hasta que se ha ido delante y a sola lo del conductor y se ha puesto ahí a dormir, pero no entendemos muy bien. Yo creo que también ha pasado muchas horas durante el día durmiendo y por la noche yo creo que estaba bastante despejadita. También creo que eso influye, pero bueno, observaremos esta noche a ver cómo lo lleva. ¿Tú sabes lo que te quería contar hoy, él? ¿El qué? Que te he dicho, yo no se lo cuentes, se lo cuentas luego en persona. Sí. Tú sabes que va siempre con la cabeza al aire, cocinando. Le ha saltado el agua hirviendo al capullo. ¿Qué te boda? Eso te pasa por gorro, por cerdo y por cochino. No es por meterme faroles ni medallas, pero está espectacular. Cómete el queso ya. Pero y esto, desalójame, no es que me lo ponga en otro sitio, que lo mueva de su sitio y me lo ponga en otro. Si no tiene ya, es la pringue. Madre mía. ¿Queréis vivir encerrados 30 días juntos? Yo no sé cómo me la llevé un día yo en la caravana. ¿A que hace un año no te hubieras imaginado que ibas a venir al Tailandia con nosotros? ¿Tú comes algo fuera de lo normal? Pero ahora quiero probar el indonesio que has dicho. Pues si contigo no me puedo relajar en la vida. ¿Por qué? Porque me sacas de quicio. Pero es que con todo, en la vida en sí. Lo que me pones, vamos, te hago de los nervios. Por más vacaciones así. Que no te lo cuenten, disfrutando. Cuando me